Acompáñame por favor a Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23. Mateo 7, versos 21 al 23. Y nos vamos a basar en esta cita, la cita base del mensaje que hoy vamos a exponer con la gracia del Señor y la guía del Espíritu Santo. Dice: no todo el que me llama Señor, Señor, entrará en el reino del cielo. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. El día del juicio muchos me dirán: Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre e hicimos muchos milagros en tu nombre. Pero yo les responderé: nunca los conocí, aléjense de mí ustedes que violan las leyes de Dios. Y basado en esta cita encuentro 4 puntos importantes que queremos hablar hoy. Y la primera es entender que el discurso, lo que hablamos, no nos identifica como hijos, sino que lo que nos identifica como hijos e hijas es la vivencia del discurso. No es lo que hablamos, no es lo que decimos, no es decir todos los días al vecino: Dios lo bendiga, Dios está con usted. No es recitar el Salmo, tener el Salmo 91 abierto en casa y leerlo. Eso no me identifica como hijo. Lo que me identifica es cuando lo que yo hablo con mi boca acerca de la palabra de Dios, en congruencia con lo que Dios establece, vivo lo que estoy diciendo. Eso me identifica a mí como hijo. Y en este primer punto, en la primera parte de la cita, de los 3 versos que vemos, dice: no todo el que me llama Señor, Señor, entrará en el reino del cielo, solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Entonces, no se trata solo de confesar, porque hay que confesarlo. No se trata solo de reconocer que Él es Dios, porque Él es Dios. No se trata solo de decir Él es todopoderoso, Él es omnisciente, omnipotente, soberano, Rey de reyes. Se trata de cumplir la voluntad que Él ha establecido. Y cuando nosotros decimos que tenemos que cumplir la voluntad que Él ha establecido, estamos diciendo que tenemos que vivir como Dios manda. Cuando vemos este mensaje, entendemos que cuando nosotros nos acercamos al Señor y cuando nosotros hacemos una oración de fe y le decimos: Señor, recíbeme como hijo tuyo y yo te acepto como el Señor y Salvador de mi vida, usted le está diciendo al Señor: Dios, antes hacía lo que me venía en gana, pero ahora paso a ser pertenencia tuya. Y cuando usted pasa a ser pertenencia de Dios, su libre albedrío lo está entregando en las manos de Dios también. Porque ya le está diciendo: ya yo no voy a decidir sobre mi vida, yo paso a ser pertenencia tuya. Y si usted y yo no lo tomamos en serio, déjeme decirle que ese pacto Dios sí lo tomó en serio. Y usted está en Cristo y vienen situaciones en las cuales usted desvía su fe y empiezan a venirle un sinnúmero de consecuencias en su vida y le dice: Señor, ¿estás ceñido conmigo? ¿Por qué conmigo? ¿Por qué eso me pasa a mí, no le pasa al otro que se porta más mal? Porque usted decidió ser pertenencia de Dios. Y Dios va a tener un trato distinto con aquellos que le hemos entregado la vida. Entonces entendemos que Jesús es el camino. Y la palabra que leemos y confesamos, la vivimos porque entendemos que esa misma palabra vino a la tierra, el verbo se hizo carne, murió en la cruz y usted por la fe fue justificado y hecho justo por eso. Santiago 2:19, si me acompaña por favor. Santiago 2:19 dice Santiago: tú dices tener fe porque crees que hay un solo Dios. Bien hecho, cita Santiago.
Aún los demonios lo creen y tiemblan aterrorizados. El mismo diablo sabe la palabra. Cuando Jesús fue tentado en el desierto, Satanás le habló palabra de Dios. Satanás sabe la palabra. El saber no te hace automáticamente hijo. Lo que te hace hijo es la vivencia de lo que Dios te ha dado en la mente. Fíjense que en Mateo 23, Jesús relata y hace una denuncia pública sobre los fariseos y los escribas, los maestros de la ley. Y Jesús en esa denuncia dice ciertos aspectos, como por ejemplo que estas personas buscaban lugares de privilegio para que los vieran. Son personas que hacían algo bueno y decían, yo fui. Donaron ahí una situación ahí hoy en la feria y dicen, yo quiero que sepan que yo fui el que doné a tal cosa. O van a donar 2 millones de colones y dice, por favor, pero digan que yo fui el que doné. ¿Cómo nos cuesta en nuestra naturaleza pasar anónimos ante algo que queremos hacer bien? ¿Cómo nos gusta ser o buscar la aceptación de los hombres? Como que si Dios ya no vio lo que hemos hecho. Buscan lugares de privilegio para que los vean, buscan asientos en primera fila, y no se trata de ustedes, es en otro sentido. Buscan asiento en primera fila, les gusta que les llame rabí o maestro, les gustan los títulos. ¿Cómo está de boga? Apóstol, ya no es suficiente apóstol, ya algunos están llamando patriarcas, como Janior. Ya algunos están llamando patriarcas, porque no es suficiente, porque necesito más poder. Ya muchos se llaman apóstoles, entonces yo tengo que estar más arriba que los apóstoles. Les gustan que les llamen rabí, que les llamen maestro. Y sigue con la denuncia, el Señor dice, no entran al cielo ni dejan entrar a los demás. Dice la cita que si hacen adepto a una sola persona, lo hacen doblemente merecedor del infierno, decía el Señor sobre los fariseos. El Señor les llamó ciegos, hipócritas, que estaban llenos de huesos secos, de pudredumbre, serpientes, camadas de víboras, asesinos de profetas, y 7 veces les dicen, a versión Reina Valera, ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas. Pero a pesar de toda esta denuncia pública, Dios hace un llamado, Jesús hace un llamado en Mateo capítulo 23, versos 1 al 3. Acompáñenme, por favor. Mateo capítulo 23, versos 1 al 3. A pesar de todas estas expresiones y denuncias que hace Jesús acerca de los fariseos, Jesús hace un llamado al pueblo de Israel. Y le dice entonces, Jesús les dijo a las multitudes y a sus discípulos, los maestros de la ley religiosa y los fariseos son los intérpretes oficiales de la ley de Moisés. Por lo tanto, practiquen y obedezcan todo lo que les digan. Y yo digo, suave un toque, Jesús. ¿Cómo es eso? Que yo voy a oír el mensaje de aquellos que usted llamó ciegos, camada de serpientes, víboras, 7 veces les dijo ciegos e hipócritas. Jesús le dice, por lo tanto practiquen y obedezcan todo lo que les digan, pero no sigan su ejemplo, pues ellos no hacen lo que enseñan. ¿Qué dice aquí el Señor? El mensaje de ellos es bueno. Lo que sucede es que no lo practican. Pero al final usted tiene que correr por su vida, aunque ellos no practiquen lo que enseñan, usted tiene que oír y aplicarlo usted, aunque ellos no lo hagan. Entonces usted el día de mañana, ante la presencia de Dios, usted no puede decir, Señor, yo no viví ese mensaje que se me predicó porque el pastor era un chuletudo, era un carnal. Y gracias a Dios el pastor es apricista, todo está bien. Usted dice, hijo,
Tu mamá te habló, tu papá te habló el mensaje. Sí, pero mi mamá y mi papá se agarraban como perros y gatos. Entonces yo no quise recibir el mensaje porque dije, ¿para qué voy a ser un hipócrita como uno de ellos? El mensaje estaba correcto. Y usted es responsable de los actos sin ver si la persona vive o no. La palabra dice, escapa por tu vida. Cada uno daremos cuentas al Señor. Cumpla el mensaje y no se fije si la persona lo vive o no. Si usted realmente ha conocido quién es su Padre. Porque el que ha conocido quién es su Padre, entiende que el que habló, aunque falló, el Padre que realmente dijo el mensaje, nunca va a fallar. Y usted lo sigue a Él, sigue al Señor. Él es fiel. El Señor es fiel primero a sí mismo. Y como es fiel a sí mismo, Él no va a contradecir su palabra. Él no va a decir hoy una cosa y mañana lo va a cambiar, porque sería un Dios imperfecto. Porque cambió, pero Dios es un Dios perfecto. Él es fiel, Él lo cumple, Él lo va a hacer. Cuando yo veo esto, y cuando nosotros muchas sesiones de consejería que hacemos, los primeros minutos usted escucha qué es lo que la persona viene a tratar en la sesión de consejería. Y cuando el mensaje empieza o la queja empieza en decir es que mi papá, es que mi esposa, es que mi hijo, es que esto, es que lo otro, y él no asume una responsabilidad, entendemos que la consejería se está desviando a lo que Dios quiere hacer. Entonces nos recuerda un Adán que dijo no fue Eva, y nos recuerda una Eva que dijo no fue la serpiente. Igual en el mensaje, si usted recibe el mensaje de alguien, aunque esa persona no esté viviendo lo que está diciendo, usted es responsable de vivir del conocimiento que está siendo portador a través de esa persona. El segundo punto es, los dones no nos identifican como hijos. Lo que nos identifica como hijos es el fruto del Espíritu. Y dentro del mismo mensaje prosigue de la cita clave de Mateo. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Qué le está diciendo eso? ¿Qué le está diciendo a estas personas en una escena donde están dando cuentas a Dios? En una escena de juicio, son enjuiciados. ¿Qué les dice? Señor, ¿cómo es esto? ¿Cómo es esto? ¿Cómo que yo no voy a entrar en el cielo? Yo no saqué demonios en tu nombre. Yo no sané enfermos en tu nombre. Yo no hablé el mensaje en tu nombre. ¿Cómo es eso que no voy a entrar en el reino de los cielos? Y usted dice, mira, a ese hombre Dios sí lo usa, a esa mujer sí Dios la usa. Mire cómo habla, cómo se sabe la Biblia, mire cómo ora, cómo suceden las cosas, cómo hay milagros cuando esta persona habla la palabra de Dios. Pero el don lo trae la persona indiferentemente como esté, porque el don no es para él, el don es para beneficiar al receptor del milagro, no al que dice. Si yo oro por usted y una persona es sana, no es para que la gente me vea a mí, sino que Dios tuvo compasión de aquel que estaba enfermo. Tuvo misericordia de aquel. Y Dios lo iba a hacer, sea usted o sea cualquiera. Dios ya tenía un propósito con el receptor de ese milagro. Entonces no es que nosotros, Dios nos use y estamos bien espiritualmente. Eso es una falacia, eso es mentira. Los dones nunca serán un parámetro de saber si estamos bien con Dios. Existen y se ejecutan, pero no dicen si estamos bien espiritualmente. Usted verá un cabecilla en el mundo
que era líder de una pandilla, o era líder de un grupo de narcotráfico, o era líder de cualquier cosa, viene a Cristo y suele ser que también posiblemente llega a ser pastor de una iglesia porque nació con ese don de liderazgo. Lo trae, es un regalo de Dios. Sin embargo, las experiencias milagrosas no miden si estamos cerca o no de nuestro Creador. Dios pensaba en los beneficios de los que iban a ser sanados, de los que iban a ser libertados. Dios pensaba en el beneficio, Jesús pensaba en el beneficio que iban a recibir a través del consuelo las familias de aquellas personas que Jesús resucitó. Sin embargo, a pesar de esto, encontramos héroes de la fe que nunca se imaginaron que después de 2000 años sus nombres iban a permanecer a través de las Escrituras. ¿Por qué? Porque vivieron el fruto. Una viuda dio todo lo que tenía, que para muchos era una miseria, pero proporcionalmente para Dios fue la ofrenda más valiosa, porque era todo lo que tenía. Esta viuda murió y probablemente nunca pensó que su historia hoy la íbamos a contar 2000 años después. Y que muchas generaciones, aunque no se nombra el nombre de la viuda, valga la redundancia, muchos sabemos quién fue esa viuda. O tal vez muchos no sepamos que Juan el Bautista, cuando estaba en la cárcel y ofrecieron su cabeza en bandeja de plata, nunca se dio cuenta que Jesús le llamó el mayor profeta que había venido en la tierra. Nunca se dio cuenta, nosotros sí. Pero por el fruto quedó plasmado eso. Un Esteban nunca se dio cuenta que cuando murió y cuando estaba siendo apedreado y vio los cielos abrirse, probablemente en ese momento al ver tanta gloria de Dios, imagino yo que su dolor fue anestesiado al ver lo que estaba viendo, pero nunca imaginó que a causa de esa muerte los cristianos se iban a esparcir porque tuvieron miedo de ser apedreados también. Pero si ese evento no pasa, el evangelio no avanza a otras regiones fuera de Israel. Porque todo lo que Dios hace, lo hace con un propósito. Dios es un Dios que no nos deja de sorprender y que el fruto definitivamente es el que nos va a identificar. Y en este punto termino con otro ejemplo. El ladrón que está a la par de Jesús. Hay dos ladrones. Y uno le dice, ¿por qué no te bajas y te salvas? Y el otro le dice, nosotros estamos aquí porque merecemos estar aquí. Pero este hombre es inocente. Y le dice, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Y el Señor le dijo, hoy vas a estar conmigo allá. Un ladrón que estaba pagando por su pecado una consecuencia, jamás imaginó que también 2000 años después estemos hablando de él y que su historia esté grabada en la palabra de Dios. Dios nos llama a vivir el fruto. Dios nos llama a la congruencia, a que digan, sí, Él es el papá, Dios es el papá, se parece a Él, camina como Él. Como le dijeron a Pedro cuando negó a Jesús, no podía negarlo, porque el creyente cuando se mete con Dios y ha asumido y ha creído que Dios es su Padre, ni siquiera sabe pecar. Falla en convertirse en un carnal o en alguien de mundo porque ya conoció, lo hace mal. Yo imagino que cuando se mete a un bar, después de muchos años de no meterse, porque Dios lo restauró, se mete y seguro los amigos impíos le dicen, hey, este chavalo parece un tontico aquí. ¿Qué hace aquí? El fruto Dios nos pide que lo evidenciemos si estamos llenos del Espíritu de Dios. El que es hijo ha aprendido a no llamar anormal lo que es normal, ni normal lo que es anormal.
No podemos ir en la vida divorciándonos y casándonos, divorciándonos y casándonos, divorciándonos y casándonos, porque la situación nos resultó. Eso no es lo que manda Dios, si usted ha conocido. Cada vez que lo hace, su corazón se daña, se daña, se daña. Y usted llega a un punto a decir, mi vida no vale nada porque nadie me ama. No es normal estar pecando. Punto número 3. Quien conoce a Dios ha entendido que la gracia no es una licencia para pecar, es una licencia para acercarse a Él. La gracia no es una puerta para pecar. Como la gracia de Dios es el regalo inmerecido, me dio el perdón y soy salvo por gracia, no por mis obras, entonces tengo libertad de pecar porque Dios instantáneamente me perdona. Entonces voy a ir a echarme una canita al aire y le pido perdón a Dios y nada pasa, y me vuelvo a dar otra canita al aire y le pido perdón a Dios y nada pasa. Y la gracia no es esa. La gracia era que antes teníamos un pecado y no nos podíamos acercar al Padre porque había un pecado que nos separaba. Por la sangre de Cristo ese pecado es quitado y ahora usted puede tener acceso a entrar en la presencia de Dios. Y alguien que vive en la presencia de Dios jamás en su presencia va a adquirir la capacidad para ir y volver a pecar. Nunca, porque Dios es santo. Dios es santo. Él no peca. Esa es la gracia que Dios nos dio, que ahora podemos ser fortalecidos en Él, ir a su presencia, cantar lo que cantamos ahora. Tu presencia es el cielo para mí, pero para muchos de nosotros tal vez su presencia es una pereza de todos los días no poder doblar rodillas porque hay otros entretenimientos que están antes de ir a la presencia de Dios. Cuando estaban cantando esta canción o cuando la cantan, yo siempre medito, digo, Señor, que realmente tu presencia sea el cielo para mí, que sea algo deseado, algo hasta tal punto que yo pueda decir como el salmista, mi carne te anhela, mi alma tiene sed de ti. Usted sabe decir, mi carne te anhela. O sea, que la carne diga, yo quiero orar, yo quiero vigilar, yo quiero apagar el tele, yo quiero toda la noche orar, mi carne desea buscarte. Hasta ese punto. Yo no he llegado todavía. Todavía la pellejeo. Y todavía lucho. Y me canso. Pero entiendo que tengo que tomar una decisión sobre eso para acercarme a Dios, porque solo en su fuerza es que yo puedo vencer al mundo y a la tentación. Nadie es tan carga de salir sin orar y estar en su presencia y llegar bien y pasar bien el día. Ahora que hablamos de esto de consejería, me dices que a mí la hora que más me gusta orar es la noche. Y yo les digo, entonces su oración es de perdón seguro. Señor, perdóname por todo lo que hice hoy, Padre. Perdóname por esto, por esto, por esto, por esto, porque fuiste desarmado ahora a la calle. Y siempre tengo un dicho, no sea tan valiente de salir de casa sin orar. No sea tan valiente, tan arriesgado. Usted se va, choca el carro y después dice, ay Señor, ¿por qué no oré? Después va con un puro nervio. Usted es un experto pilota. Pero cuando choca hasta le tiemblan las manos, se le olvida que usted sabe manejar. Y dicen, si pudiera volver el tiempo atrás, Señor, y si hubiera orado y si hubiera puesto esto en tus manos. Dios mío, usted me dijo no usara la tarjeta de crédito para eso, ahora yo estoy en una bola de nieve, ya no puedo pagar el pago mínimo y para poder pagarlo tengo que agarrar otra tarjeta y sacar de aquí para pagar aquí. Porque me metí en muchas decisiones en las cuales actué como un hijo que no tenía papá. Porque me negué a conocerlo. Primera de Corintios capítulo 5, versículos 9. Primera de Corintios, tenemos ahí, 3 al 9. Yo soy disléxico y pongo todo al revés, siempre les digo a los de consejería. Pero Dios es bueno. Dice, 1 Corintios 5, 3 al 9. Dice, cuando les escribí, hablando Pablo a la iglesia de Corinto. Cuando les escribí anteriormente les dije
que no se relacionaran con personas que se entregan al pecado sexual. Pero no me refería a los incrédulos que se entregan al pecado sexual o son avaros o estafadores o rinden culto a ídolos. Uno tendría que salir de este mundo para evitar gente como esa. Lo que quise decir es, no se relacionen con ninguno que afirma ser creyente y aún así se entrega al pecado sexual o es avaro o rinde culto a ídolos o insulta o es un borracho o un estafador. Ojo qué duro lo que dice Pablo. Ni siquiera coman con esa gente. No es mi deber juzgar a los de afuera, pero sí es responsabilidad de ustedes juzgar a los que son de la iglesia y están en pecado. Dios juzgará a los de afuera, pero como dice las Escrituras, quiten al malvado entre ustedes. ¿Por qué Pablo dice esto? Porque la iglesia de Corinto estaba viviendo una escala espiritual igual que la escala de valores que vivía el pueblo de Corinto. Entonces, para el pueblo de Corinto, tener muchas mujeres o la mujer poder acostarse con muchos hombres era una escala normal. Dígame si hoy en día una persona que está en adulterio le sorprende al mundo, salen las noticias, tal adulteró. Es normal, para la gente es normal. Esa es la escala de valores del mundo. Pero ¿cuál es el cuidado de Pablo aquí a los corintios? Esa escala de valores no puede ser la escala de la iglesia. Ustedes no pueden permitir en la iglesia, para que la gente no se vaya, decirles que eso que está viviendo mal, decirle que está bueno para que se mantenga aquí sentada. Inclusive le dice, ni siquiera coman con ellos, porque anda llamándose hermano, pero anda dejando por el suelo el nombre de Cristo delante de la gente. Entonces la gente dice, yo me voy a hacer cristiano porque un cristiano puede adulterar, porque un cristiano puede emborracharse, porque un cristiano puede estafar, porque un cristiano puede hacer chorizos, porque un cristiano puede decir, voy a comprar sin factura, o voy a brincarme todos los semáforos en rojo. Y esa no es la norma. Pero ¿qué pasa si Pablo dice, déjenlo ahí a la persona que cometió esto, le va a enseñar a otro que es así la vida, y a otro, y cuando estamos inmersos es en una iglesia donde ha perdido la fe y la sana doctrina? Hace pocos días salió el crimen de 50 homosexuales en Miami, en Florida. Y salió la noticia de este pastor bautista que dijo que qué desgracia, ¿por qué no fueron más? ¿Por qué no mataron a más? Evidentemente el pecado no se remedia con pecado. Pecado es el homosexualismo y pecado es matar. Y sería incongruente el mensaje de Jesús. Pero que tampoco eso nos haga llevar a decir que el homosexualismo es permitido. Porque no es así. Igual que la mentira, igual que el adulterio. No puede ser una norma de vida en el creyente, porque entonces haríamos a Dios mentiroso. ¿Qué pasaba en la iglesia de Corintios? ¿Qué es lo que pasaba? Dios, a mí me gusta este estilo de vida, pero me gusta venir a la iglesia. Entonces, hagamos un toque. Yo vengo a la iglesia, pero usted se acomoda a mi estilo de vida. Y evidentemente así no trabaja Dios. Y uno, cuando ve esto, uno debe entender que todas las normas y las normas de convivencia que Dios nos manda hacer buscan su beneficio, buscan protegerlo. Si Dios le dice esto es pecado, si usted comete, qué sé yo, estafó a alguien, eso es pecado, lo está protegiendo para que usted no vaya a la cárcel. Si le dice andar
darle vuelta a la esposa es pecado, es para que usted no lo echen de la casa, ni tenga que pagar pensión y después otro hogar porque la dejó embarazada y tenga que pagar 2 salarios y no sepa qué hacer. Todas las normas que Dios le pone a usted no es para molestarlo, es para cuidarlo, para cuidarla, para protegerla, para que usted tenga paz, para que usted duerma tranquilo y se levante tranquilo. No es para hacerle la vida imposible, pero creemos que Dios nos hace la vida imposible y no es así. Nos está ahorrando dolores de cabeza. Y por último, y el cuarto punto, Dios no conoce al que no le ha conocido. Termina el texto base que estamos viendo, pero yo les responderé, nunca los conocí, aléjense de mí ustedes que violan las leyes de Dios. Nunca les conocí, nunca les conocí. Usted iba a la iglesia, pero cuando venía a la iglesia estaba más afuera que adentro, o estaba con el teléfono, o nunca oyó el mensaje, o nunca le importó. Vino por cumplir, vino para que la esposa no le diga nada, que no viene. Si usted no está en la presencia de Dios y yo todos los días en su presencia, ¿cómo usted va a conocer? Y si usted no conoce, ¿cómo usted va a amar? Usted está en los noviazgos, usted dice, ay, pero yo no me casé con esa persona, él no era así. Él no era así. Qué raro, no dejaba la ropa tirada. A mí me dijeron que no dejaba la ropa tirada. Y cuando voy al baño siempre digo, se cambió de muda la culebra y deja la piel tirada. Es que usted no quiso conocerlo. Es que usted no indagó, no le interesó porque estaba enamorado, enamorada. Pero conozca a ver si se casa. Y diga, a pesar de esto y esto, yo estoy dispuesto a amar, a pesar que tenga estas carajadas. Yo no sé si alguna vez lo dije acá, pero cuando yo fui a pedir la entrada donde mi suegra, a mí me cantaron La Vida Dolorosa. Un tío de mi esposa me cantó La Vida Dolorosa, vacilando. Cuando ya decidimos casarnos, llego yo y le digo a mi suegra, mi suegro abandonó el hogar, entonces mi esposa se crió prácticamente solo con la mamá. Y ella tenía una lista, y me dice, Paola tiene, ahí está, tiene esto. Se lo digo. Y eso es un regalo que no tiene devolución. Está de testigo. Se va y aquí nunca regresa, ni usted la puede devolver. ¿Está de acuerdo a casarse? Yo la conozco, soy la mamá. No sé si ella se lo ha dicho, pero esta es la lista de las cosas que yo tengo que asegurarme que usted sepa antes que se case. Y ay, Dios mío. Y empiezo a leerlas, ¿verdad? Porque mi mamá era más alcahueta, entonces sí teníamos un convenio diferente a mi suegra. Entonces veo todo eso y dije, sí. Y me dice otra cosa, entienda que cuando uno dice todo va a cambiar en el matrimonio es mentira, a veces empeora. Entonces, ¿está dispuesto? Por la gracia de Dios ya vamos a cumplir 19 años de casado. Pero dije, sí, estoy dispuesto. Entonces cuando dije eso, no es que la persona no tiene que cambiar, pero entiendo también que yo acepté muchas cosas. Que tengo la fe que en el camino cambien y efectivamente van cambiando. Igual yo muchas carajadas que me da vergüenza decir aquí. Dice Primera de Juan 4:7. Primera de Juan 4:7. Queridos amigos, sigamos amándonos unos a otros,
porque el amor viene de Dios. Todo el que ama es un hijo de Dios y conoce a Dios. Quien conoce a Dios está en la presencia de Dios y Dios es amor. Y como Dios es amor y está en su presencia, evidentemente va a practicar el amor. Va a amar. Entonces, si usted estafa, si usted hace daño, si usted se brinca las señales de tránsito, si usted le da vuelta a la doña, usted no ama. Y si no ama, por más que diga, Señor, Señor, no hemos conocido a Dios. Y primera de Juan 3:6 dice, todo el que permanece en Él no practica el pecado. Todo el que practica el pecado no lo ha visto ni lo ha conocido. Entonces, hoy hagamos un reto. Vea esas cosillas que tenemos en casa que se están repitiendo todos los días. Todos los días. Que ya pasó de ser un error a un estilo de vida. Examine usted en su corazón, igualmente yo, todas esas cosas que antes hacía, que sabemos que está mal, pero que ahora son un comportamiento, una forma de vida, una conducta en nosotros. Y pregúntese, ¿estoy conociendo a Dios? El estilo de vida que tengo hoy evidencia que he conocido o creo yo que le he conocido y realmente no le he conocido. Y termino con esta cita, Romanos 12:2. Romanos capítulo 12, versículo 2. Dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas a cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Vea que para conocer a Dios usted tiene que borrar lo que usted cree para poder asumir o acceder a lo que Dios cree que es la manera de hacer las cosas. Usted tiene que eliminar sus argumentos personales para asumir los argumentos que Dios tiene. Entonces dice, para que Él sea el que les cambie la manera de pensar y les diga que lo que es normal para mí no es normal. Lo que es normal para el mundo para mí no es normal en el reino de los cielos. No es normal. Pero ¿quién es el que le va a cambiar la manera de pensar a usted y a mí? Dios. Y si no estamos en su presencia, imposible ser transformados. Usted puede venir aquí, Marco, ore por mí porque la estoy pasando mal, pero si usted no ora en su casa, nada va a pasar. Nada va a pasar. Absolutamente nada. Acerquémonos a nuestro Padre, acerquémonos a Él, pidamos su protección, su cuidado. Él anhela cuidarle, Él anhela amarle. Él no desea que usted se involucre en desórdenes sexuales, financieros. Él no quiere que su corazón se dañe. Él no quiere que Satanás lo acuse. Él no quiere que usted por las noches cuando vaya a la cama diga, mi vida es una porquería, no sirve para nada. Dios no quiere eso de usted. Dios no quiere que usted no se amolde a este mundo. Dios quiere que usted sea una mujer, un hombre valiente, diga, aunque el mundo es así, entiendo que Dios no cambia y por lo tanto yo tengo que renovarme en su presencia para no amoldarme a las reglas que este mundo ha establecido. Eso solo lo hacemos en la presencia de Dios. Y termino con este ejemplo. Y doy ese ejemplo porque lastimosamente, un 90% de los casos de las consejerías de la iglesia son por adulterio. Y estamos hablando de creyentes que conocen que son infieles. Cuando usted le da la vuelta a la persona, no crea que la otra persona le va a ser fiel. Tarde que temprano posiblemente usted va a pagar lo mismo y le van a ser infiel a usted.
y lo dejaron abandonado y no puede regresar a la familia tal vez. Tal vez. Y la mujer o el hombre que es víctima dice, mira, yo que me he esforzado por él, me he dado por ella, me deja por aquella persona que es irresponsable. Me dejó por alguien que no se compara a mí. ¿Ha oído esa expresión? ¿Qué piensa Dios cuando un día no le buscamos? Yo, el Todopoderoso, el Perfecto, el que todo lo puede, el que hizo los cielos y la tierra y le dio la vida a usted me tiene abandonado por algo que es una basura. Así se siente el corazón de Dios. Hoy Dios nos llama a nosotros a que realmente le llamemos Padre, porque realmente somos hijos. Dios nos llama a eso. Dios no falla. Mañana celebramos el Día del Padre. Sea hijo, celebre a Dios. Él quiere protegerle, Él quiere cuidarle, Él quiere ahorrarle dolores de cabeza. Le voy a invitar a que se ponga de pie. Y si hay una norma de conducta que usted dice, antes fallaba, pero ya esto es un estilo de vida. Tal vez usted antes se majaba un dedo y decía carepapa, por no decir una mala palabra. Pero ahora el carepapa es todos los días y a cada hora. Revísese qué está pasando. Estoy desconectado con Dios. Estoy desconectada con Dios. Tal vez no le pueden hablar ni siquiera un momento cuando te pegas una hablada por cualquier cosa en la casa. Tal vez estás desconectado con Dios porque Dios es amor. Tal vez vas a sacar la licencia y te dicen, bueno, si me soltás 5,000 pesos no tenés que hacer mucha cosa. Estás desconectado, no has conocido a Dios. Tal vez dices, voy a brincarme el semáforo porque todo el mundo lo hace. Es que todo el mundo no son hijos. Usted se supone que es hijo e hija. Usted sabe la situación que usted tiene. Y hoy es un buen momento de hacer, a vísperas del Día del Padre, realmente a nuestro Dios como Padre. Señor, te damos gracias, Señor. Y hoy venimos con un corazón arrepentido, Padre. Con un corazón que reconoce, Señor, que a veces en nuestra vida hay normas que no debieron de establecerse, Señor. Hay situaciones en que caemos, pero más que una caída es que estamos en el suelo permanentemente, Señor. Hay pensamientos, Dios, que he dejado acumular en mi mente que ahora me han esclavizado y no puedo salir de ellos. Padre, hoy entiendo y digo, esto se llama pecado. Entiendo que aunque el mundo lo llame normal, hoy digo se llama pecado y va contra lo que usted ha establecido y quedo desprotegido, Dios. Y hoy te pido perdón, Señor. Hoy me reconcilio contigo. Hoy acudo a ti, Señor. Hoy quiero, como la historia del hijo perdido, venir aquí, Señor, y decir, no merezco nada, pero dame reposo en tu casa. Porque aún el más humilde de tus jornaleros vive mejor que el que vive en el mundo, Dios. Recíbeme, Señor. Perdóname, Padre. Hoy como Pedro dejo las redes y vuelvo al llamado, vuelvo al ministerio, vuelvo a servirte, vuelvo a establecerte como el Señor de mi vida y de mi casa. Hoy te abro mi vida, Señor, nuevamente. Ya no quiero caminar solo o sola, Dios. Quiero hacerlo contigo, Padre. Te entregamos todo hoy, Señor. En el nombre de Jesús, Padre. Amén. Hermanos, que Dios los bendiga.